Feliz instante santo, gracias por estar aquí ahora con el Caminante del Cielo, hoy en esta sesión tan maravillosa de este bendito libro de Kenneth Wapnick, El tiempo una gran ilusión, y segundo curso de milagros porque un pionero en el curso, y él lo explica conceptualmente lo que es realmente un curso de milagros. Y habíamos quedado en la clase pasada en la página 62 y quiero recordarlo hoy, ¿sí? La página 62, el último parrafito que dice así. Aquí está, dice, todo es exactamente como era. Hace referencia al estado de unidad del cielo y el camino que no lleva a ninguna parte, entre comillas. Representa al mundo que a pesar de su ruido y furia, sigue sin significar nada. Además, el mundo y el sistema de pensamiento del ego que lo engendró no tienen el poder de cambiar la perfección del cielo. Al final, un mal sueño sigue siendo lo que siempre fue, un mal sueño. Y qué bueno este párrafo que nos recuerda que esto es simplemente un sueño, una historia mal contada. Aquí no hay nada que podamos arreglar. Vuelve y nos repite. Queremos cambiar situaciones, cambiar personas, cambiar el hecho de lo que es la persona o de lo que nosotros pensamos que es. Y el cambio no está afuera, el cambio es en nosotros. Volvemos otra vez ahí. El cambio está aquí y ahora, disponible para mí. Y ese es el pequeño obstáculo del que habla este capítulo de Kenneth Wapnick. Y vamos a hacerlo completamente a conciencia de qué es lo que estamos realmente trabajando. El trabajo es interno y hoy lo he pensado mucho porque esto es un trabajo con uno mismo y con todos los espejos que estamos viendo fuera de nosotros que nos están llamando a hacer el cambio. Es un cambio radical. Hoy lo hablaba con una compañera de un curso de milagros que está aquí con nosotros, Alba Inés. El cambio es interno y hoy vuelvo a trabajarlo en mí. Que el cambio está aquí ahora, disponible siempre, recordándonos cuánto nos ama Dios. A cada uno de nosotros Él tiene un propósito. Y ese propósito tú lo tienes que buscar dentro de ti, porque Él te está dando todos los medios. Y cuando tú empiezas a ver realmente que Él te da los medios, entonces empieza todo a abrirse. Entonces vamos a seguir con el capítulo 3 a ver si terminamos el día de hoy. Escucha esto. Dice así: el brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo único que siempre fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. No se trata únicamente del error inicial que ocurrió en ese instante en que nosotros creímos que podíamos separarnos de Dios, sino también de todas las consecuencias de ese error. La proyección hacia afuera del error que fabricó el mundo y toda la fragmentación subsiguiente que vino de esa proyección ocurrió una y otra vez dentro de ese mínimo lapso de tiempo. Sin embargo, ese mínimo lapso de tiempo también contenía la corrección del error, y de ahí todas las expresiones de perdón que vinieron dentro de ese primer instante. Esto se representa en el cuadro 2, un cuadro que hay aquí, el guión del ego y la corrección del Espíritu Santo. Las proyecciones de nuestra culpa, así como su deshacimiento mediante el perdón. Y en el cuadro 3
el caleidoscopio, que él lo llama así, caleidoscopio, ya lo hemos visto en el primer capítulo, dice, las pequeñas marcas en el círculo del tiempo y de la memoria hacen referencia a los errores del ego, así como a su corrección. Todo ocurrió dentro de ese instante. El problema sigue siendo que mientras nos sentamos delante de la pantalla, revisando mentalmente lo que está en nuestras mentes, creemos y experimentamos que las cosas han ocurrido, que están realmente ocurriendo ahora y que continuarán ocurriendo en el futuro. Todos hemos caído en la trampa del ego al comprar su truco mágico del tiempo. Todos, mira lo que dice aquí, todos hemos caído en el error. Y escucha esto. ¿A ti aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció? El Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar de que ya hace mucho que desapareció. Seguimos aquí. Entonces yo voy a seguir acá. Voy a acabar aquí. Dice, el Espíritu Santo nos guiará a través no solo de lo que creemos que ha ocurrido. Voy a terminar esta página para que haga la otra, sino de lo que creemos que está ocurriendo ahora. Esta es la idea central de un curso de milagros, que aunque el tiempo es una ilusión y el mundo nunca ha ocurrido, la presencia amorosa del Espíritu Santo en nuestras mentes separadas nos guía como si le estuviéramos oyendo por primera vez. Como si estuviéramos experimentando el perdón por primera vez, como si realmente estuviéramos aquí. En otras palabras, Él se une a las ilusiones de nuestras mentes para poder enseñarnos lo que es la realidad. Así podemos volver a ver que aunque el tiempo es ilusorio, Jesús nos habla como si fuera real. Vuelvo a llamar la atención sobre este punto para advertir de la posibilidad de tomar literalmente como verdad muchas de las declaraciones del curso cuando en realidad tienen un sentido metafórico. Crees estar viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves la viste solo por un instante, hace mucho antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad. Nos experimentamos viviendo en este cuerpo y en este mundo temporal porque creemos que estamos realmente aquí. Es nuestro pensamiento el que da realidad a la ilusión. La segunda frase hace eco a la idea de que comentamos antes del manual para el maestro y del libro de ejercicios. Parece que estamos mirando las cosas y experimentándolas por primera vez, pero en realidad simplemente estamos una vez más repasando mentalmente lo que sucedió. Recuerda que no somos nosotros, nuestros yoes físicos y psicológicos, los que están percibiendo y experimentando el mundo. Como nos dice un curso de milagros, nuestros ojos no ven y nuestros oídos no oyen. La percepción es una mentira. La mente dividida que existe fuera del tiempo es la que proyecta sus pensamientos dualistas de separación al cuerpo, el cual, siguiendo órdenes, ve y oye de acuerdo a ello. Leemos en el texto. No permita que tus ojos se posen en un sueño, ni que tus oídos den testimonio de una ilusión, pues los ojos fueron concebidos para que vieran un mundo que no existe, y los oídos para que oyesen voces insonoras. Pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido, y lo único que hacen es informar de lo que ven y de lo que oyen.
mas no son ellos los que ven y oyen, sino tú, quien ensambló cada pieza irregular, cada fragmento absurdo y la más mínima evidencia para que diera testimonio del mundo que deseas. Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puedes ver y culparlo por los sonidos que te disgustan cuando no pueden oír es ciertamente una perspectiva azul. Y allí hay una parte del curso que te habla en el texto, capítulo 28, sesión 5, el literal del 3 al 4 y del 6 al 7. Y texto, capítulo 28, sesión 6, en el párrafo 2, literal 1. Ahí lo habla, lo dice textualmente en el libro. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. Imagínate. La incertidumbre se llevó ante la certeza. Hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviera ante ti. Como si aún. Mira cómo lo habla él aquí. O sea, nosotros no vamos a dejar de percibir la realidad mientras nosotros sigamos abrigando algún sistema de pensamiento obsoleto que ya no da al lugar de hoy. En el aquí, en el ahora, tú estás dispuesto a ver o no ver. Tú eres el soñador. ¿Y qué pasa? La incertidumbre la creo yo. Entonces yo tengo que llevar ante la certeza todo mi sistema de pensamiento, porque yo ya no quiero abrigar más este sistema viejo, obsoleto, que ya no da a lo que es hoy. Entonces, si yo ya no quiero más eso, suelto el pasado, todos los juicios que he tenido de mis hermanos y de todas las experiencias, las libero aquí ahora. Te bendigo, hermana, con el amor de Dios. Todo lo que tú estás escuchando es puro pasado. Aquí lo único que hay es pasado. Y lo único que hay es experiencias que ya ocurrieron y que vuelven y se presentan ahora para bendecir esas situaciones, para bendecir esos personajes. Porque si vuelven acá a mis oídos ciertas cosas que no me gustan y que las tengo que oír, es para liberarlas. ¿Ves? Ese es el propósito de un curso de milagros. Hoy tengo que liberarte, hermano, hermana, tía, tío, hija, hijo, prima, primo. Te libero. Y aunque esta no es nuestra experiencia ahora, ciertamente es un trabajo duro mantener la realidad de la naturaleza ilusoria del tiempo, porque en realidad ya ha sido corregida. Ya tú tienes una mente corregida, ¿sí ves? Y es esta tensión constante de tratar de negar la realidad, ¿sí? Y de hacer real lo irreal, la verdadera fuente de tensión y fatiga, que son nuestra experiencia de vivir en este cuerpo, con esta experiencia histórica. Yo tengo una identidad histórica y me resisto a soltarla. ¿Sí ves? Entonces la aceptación es lo único que nos lleva a recordar tu verdadera identidad. Acepto que yo no soy lo que he creído ser, que yo he hecho de mí algo realmente que no es lo que quiero ahora. Suelto el pasado. Todo el tiempo estamos soltando el pasado, porque tu historia, tú eres un personaje histórico y tú traes unas memorias, ¿sí?, de tu familia muy dolorosas. Entonces, lo único que queremos es soltar todo ese bagaje y hacernos nuevos. ¿Y dónde nos hacemos nuevos? En el espíritu. Allí es donde nos hacemos nuevos. Y esa es la única decisión que yo estoy tomando hoy, aquí y ahora. Y escucha esto. Ese ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno, se extinguió
tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Ya eso se fue. Lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios está aquí en mayúscula. Eso no puede afectar el tiempo, no puede afectar tu identidad. Eres el Hijo de Dios, el Hijo bien amado de tu Padre. No puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. Solo en el pasado, un pasado inmemorial, demasiado breve como para poder erigir un mundo en respuesta a la creación, pareció surgir este mundo. Pareció. O sea, ¿qué quiere decir? Es ilusorio. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Y esto está en el curso, un paraje del curso que él habla. Dice, aunque las palabras concretas parecerían sugerir que el pequeño instante de separación de hecho ocurrió, quiere decir que hubo algo que esa persona infringió, que quedó marcado en mi mente. Sí, ocurrió, Dios no le da vida y lo tiene por ahí guardado. Jesús ciertamente no le da este significado. De otro modo, sus palabras estarían en contradicción con el principio de expiación del Espíritu Santo. Claro, al darle realidad. Más bien el significado de la declaración es que aunque nosotros creemos que este mundo es una realidad monumental y una creación magnífica, en verdad el cielo ni siquiera sabe de su existencia. Dios no sabe nada de esto. Usando la analogía del sol y el océano, Dios entre paréntesis, y del más pequeño de los rayos y una bolita imperceptible que es el ego, el curso declara en un pasaje al que hemos aludido anteriormente: mas ni el sol ni el océano se dan cuenta de toda esta absurda e insensata actividad. Ellos sencillamente continúan existiendo sin saber que son temidos y odiados por un ínfimo fragmento de sí mismos. Eso es la historia. Estamos pegados a una historia obsoleta. Está en el texto, capítulo 18, sesión 8, párrafo 4, literal 1 al 2. Está claritico si lo quieres leer. Y en un pasaje particularmente poético: lo que Dios no conoce no existe, y lo que Él conoce existe. Está en mayúscula, para siempre, y es inmutable. Y la mente de Dios no tiene fin, ni puede haber un instante en que sus pensamientos puedan estar ausentes o cambiar. Más allá de todo ídolo se encuentra el pensamiento que Dios abriga de ti. Este pensamiento no se ve afectado en modo alguno por la confusión y el terror del mundo, por los sueños de nacimiento y muerte que aquí se tienen, ni por las innumerables formas que el miedo puede adoptar, sino que sin perturbarse en lo más mínimo, sigue siendo tal como siempre. Texto, capítulo 30, sesión 3, párrafo 6, literal 1 al 2. Y párrafo 10, literal del 1 al 2. Ahí lo encuentras. Sin embargo, en cada acto, escuchen esto, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, me dio tos. Fuerte esto. Y gracias, Señor, por este bendito curso de milagro. Va a seguir aquí mi compañera Alba Inés. Me dio tos. En la página, a ver, Alba Inés, 66. La página de 66. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado,
en cada juicio y en cada creencia en el pasado se evoca ese instante como si se pudiera volver a reconstruir en el tiempo. Cuando sentimos una falta de perdón en nosotros mismos, lo único que estamos haciendo es evocar ese antiguo instante que ya ha sido deshecho. Parece como si nuestro disgusto se debiera a lo que otro nos ha hecho, aquí y ahora, pero en realidad es el resultado de nuestra decisión aquí y ahora, de seguir haciendo real para nosotros ese antiguo instante de aparente separación, el juicio original en contra de nosotros mismos y de nuestro Creador. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro cambio, ni ningún otro camino. Pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. Y quien puede encontrarse en una ribera lejana soñando que está al otro lado del océano, en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron, ¿cómo iba a poder impedir ese sueño que él esté donde realmente se encuentra? Pues donde él está es un hecho y sus sueños, de la clase que sean, no pueden cambiarlo. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. Lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo creyendo que eso es verdad y convirtiéndolo de meras imaginaciones en creencias y en locura, completamente convencido de que donde prefiere estar es donde está. Mas, ¿podría eso impedirle estar donde está? ¿Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde él está ahora? Y fuerte esto, gracias, gracias, Alba Inés, porque aquí está la clave. ¿Dónde estás aquí y ahora? ¿Estás verdaderamente aquí y ahora? ¿No? Por eso me dio la tos, porque todo aquí en este espacio de tiempo es un perdón. ¿Dónde con el pasado? Por eso nosotros todo el tiempo estamos haciendo cambios, porque este mundo es un mundo cambiante. Dios no sabe nada de esto. Dios solo sabe que te ama y que lo único que quiere es lo mejor para ti. Él nunca va a saber si vos robaste, si vos quitaste, si vos dejaste de hacer, si engañaste. Dios no sabe nada de engaños, Dios no sabe nada de miedo, Dios no sabe nada de muerte, Dios no sabe nada de odios ni de resentimientos. Dios es solo amor, eso es lo único real en ti y lo único con lo cual te puedes identificar. Entonces, cuando estamos en estas situaciones como esa, situaciones que nos impiden ver realmente la voluntad de Dios, es donde tenemos que autoobservarnos y mirar, que eso lo hablábamos ahora, y decidir realmente hacer un trabajo depurativo con nuestro ser. Si nosotros realmente queremos identificarnos con Dios o identificarnos con este mundo cambiante, es tu decisión. Aquí no podemos hacer más nada. La decisión es personal. Y cuando yo decido estar en la mente de Dios, tengo que hacer un trabajo depurativo, que es el que hacemos los que estamos aquí comprometidos con el curso, llevándote el regalo de la vida, el regalo del amor. Y mira lo que dice aquí. Helen, que era la autora del libro, recibió un mensaje para ayudarla a entender esta idea en el que se comentaba que nos habíamos quedado dormidos y soñábamos que estábamos al otro lado del océano.
en una costa muy distante. Nosotros creímos que era allí donde realmente estábamos, aunque como dice el curso, y esto es algo que ya hemos citado anteriormente, estamos en nuestro hogar en Dios, soñando con el exilio. ¿Sí ves? Texto, capítulo 10, párrafo 1, sesión literal del 2, párrafo 2, literal 1. Nuestra verdadera realidad permanece en el cielo. Aunque estamos soñando que nos encontramos a miles de kilómetros al otro lado del mar, en una costa lejana, y nos hemos olvidado de dónde estamos realmente, en el recuerdo del presente, que comentaremos seguidamente. Hay una referencia a esta analogía de la costa lejana. Así, el hecho de que estemos soñando que estamos en una costa lejana no es un obstáculo para la realidad de que estamos en esta costa presente, en nuestro hogar en Dios, teniendo este mal sueño de que estamos en el exilio. El hecho de que creamos que estamos en esa pequeña muesca de tiempo no cambia el hecho de que en realidad somos uno con Dios. En la eternidad, todo lo que creemos que ha ocurrido está ocurriendo ahora u ocurrirá. Todo ello no tiene realidad en absoluto fuera de nuestra mente soñadora y por tanto no tiene efecto. Los ecos del pasado que en nuestra experiencia personal reflejan algún aspecto del especialismo no tienen efecto en cuanto a dónde estamos verdaderamente. Fuerte esto. ¿Y en qué medida pueden sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde él realmente está? Lo que no se ha perdonado, escucha, aquí está la clave. Lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde un pasado que ya pasó para siempre. Y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. Lo estábamos hablando antes de empezar esta sesión con Alba Inés. Mira tan fuerte, Alba Inés, esto. En esa preciosa sesión del texto llamada La Canción Olvidada, que es una parte del curso, la última parte en el texto, capítulo 21, sesión 1, se habla de una antigua melodía que oímos y que nos recuerda nuestro verdadero hogar. Sin embargo, soñamos con un lugar lejano y oímos una canción diferente, los estridentes chillidos del ego. Pero ninguna de estas ilusiones con respecto a dónde estamos pueden tener ningún efecto en él, ahora y aquí, de nuestro hogar en Dios. Lo que vemos como aquí y ahora es el mundo en el que creemos estar. Una vez más, es como si estuviéramos sentados frente a la pantalla del televisor, creyendo que lo que estamos observando está ocurriendo realmente. Y nos olvidamos del hecho de que simplemente estamos viéndolo en nuestras mentes. Así, el ahora y aquí es el instante santo en nuestras mentes, en el que experimentamos el amor de Dios en mayúscula. El aquí y ahora es la ilusión de que estamos en un mundo de tiempo y espacio sobre el que están siendo proyectados los pensamientos de ese aparente instante de separación. Y qué fuerte, y mira cómo lo habla aquí Kenneth de una manera fuerte y concisa. ¿Supone esto acaso un obstáculo para la verdad? De que el pasado ya pasó y de que no se te puede devolver. ¿Y querrías conservar ese temible instante en el que el cielo pareció desaparecer y a Dios se le temió y se le convirtió en el símbolo de tu odio? Es como volver otra vez a ver lo mismo. Desde aquí hasta el final de esta sesión, Jesús habla de ese antiguo instante en el que creímos que habíamos atacado a Dios y nos habíamos separado de Él.
Y después creímos con temor que Dios estaba devolviéndonos el ataque. O sea, eso es lo que creíamos antes. Este instante de terror alberga nuestro pecado, culpa y miedo, que subyacen a todas nuestras experiencias. Cada pensamiento de miedo y odio tiene su origen aquí. Pero cada pensamiento de perdón y curación también tiene su origen en este instante. Clarísimo. O sea, todo tiene que ser entregado. Pregunta: ¿cuál es la relación entre el observador en el cuadro 3 y eso que elige dentro de cada ciclo de vida, aquello en lo que nos queremos enfocar? El cuadro 3 aparece aquí. Según el texto, aparentemente este elemento de elección no es de la mente correcta ni de la mente errada. Respuesta: el observador o tomador de decisiones en la mente dividida entre paréntesis no es el tú que está aquí, sino que existe fuera del tiempo. No está en el cielo, no es Cristo, más bien está fuera de las experiencias que están grabadas y se ven en la pantalla del televisor. Por así decirlo, recuerda que la mente no está en el cuerpo. En otras palabras, cuando nos experimentamos a nosotros mismos haciendo la elección de si vivir en un lugar u otro, tomar un trabajo u otro, atacar o perdonar, lo que en realidad ha ocurrido es que el observador ha elegido que se va a reproducir esa cinta. Quiere decir que tú no eres mente. Eso es lo que está diciendo aquí Kenneth. Tú eres el observador del observado. Nos tenemos que salir del tiempo para hacer la corrección. La mente te divide, la mente te separa. Cuando nosotros trabajamos con la mente dual, que es la mente que usamos aquí, siempre estaremos entre pasado y futuro, entre yo hacer el trabajo y corregir a otro, cuando todo tiene que ser interno. El cielo está en mi mente y yo lo único que estoy haciendo es entregando todo este pasado. Hasta el último peldaño tiene que ser entregado con amor, porque todos son repeticiones de la repetidera. Aquí esto es un cassette que ya está escrito. Esta historia se escribió. Y Dios no sabe nada de eso. Él simplemente quiere que tú perdones todas esas memorias de corazón y hagas un trabajo completamente en su voluntad y no en la tuya. Por eso no podemos correr. O sea, nosotros no podemos tratar de cambiar nada aquí. Es aceptación. Aceptación de lo que no es verdad. Yo acepto la verdad de mí como única alternativa. Y para eso tengo que dejar a un lado la historia y salirme de la mente y pensar que el cielo me está llamando, que el cielo es la única alternativa por la que me tengo que decidir, como dice el curso. Mira, aquí dice: de modo que es este observador del que yo no soy consciente quien ha elegido que yo esté en este lugar, en este momento. ¿Es esto correcto? Sí. Porque tú elegiste venir aquí. Tu observador, por así decirlo, ha elegido reproducir. ¿Quién es tu observador? Tu mente. Ha elegido reproducir una cinta concreta en la que tienes este cuerpo particular y esta personalidad. Y estás viviendo en el siglo XXI, pero podría haber otra parte de la mente de tu observador sintonizando con otra vida que has tenido o que tendrás. ¿Sí ves? Todo está ya escrito. ¿Qué hay de las elecciones individuales que hago durante esta vida? ¿Cómo es ese aspecto del elegir? Y escucha lo que dice él. El punto es que ahora no estás eligiendo en absoluto. En verdad, lo que parece ser una elección aquí es simplemente una cinta de video que refleja una elección realizada en el nivel de la mente, que está fuera del tiempo y del espacio. ¿Ves?
El problema que tenemos a la hora de entender estos conceptos es que esto no es nuestra experiencia. Por eso un curso de milagros se dirige al yo que creemos ser, ¿sí? A esta estructura cuerpo-personalidad particular que está en este mundo y que realiza elecciones. Antes mencioné la historia de Basílides sobre Jesús riéndose de la crucifixión, sabiendo que él no era el cuerpo crucificado en la cruz. Él sabía que lo que aparecía ante los ojos de la gente era un sueño. Ese conocimiento despertar es a lo que el curso denomina resurrección. Porque uno se ríe. Te estás creyendo un cuerpo. Tú estás soñando que eres un cuerpo. Y el cuerpo es el soñador y el sueño es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nos creemos que esto es verdad porque lo vemos tangible, pero ante la verdadera realidad no es nada, porque es cambiante. Entonces, que le hemos dado tanta realidad, soltarlo y permanecer en el ser que te ama, que te da vida, que es el ser en Dios. Entonces, ¿es el observador una mente que ha sido sanada? Escucha lo que dice él. No, no en absoluto. Cuando la mente del observador ha sido sanada y la mentalidad correcta ha sustituido a la errónea, los videos del Espíritu Santo han corregido a los del ego. Escucha. Entonces ya no hay nada más que observar o elegir. Y eso es alcanzar el mundo real, en el que no hay más videos. En otras palabras, usando nuestra analogía del aparato de televisión, a medida que nos sentamos delante de la pantalla, podemos elegir oír la voz del ego y después pasar por todo lo que está encima de la línea de puntos del cuadro 2, que representa la mirada de formas en las que nos vemos a nosotros mismos, como víctimas o victimarios, o podemos elegir la corrección de las anteriores que están debajo de la línea de puntos del cuadro 2. Esos cuadros se los voy a anexar. Por lo tanto, el observador no pertenece ni a la mente correcta ni a la mente errada, sino que elige identificarse o bien con la mente correcta del Espíritu Santo o con la mente errada que es el ego. Lo que se cura es la elección. Escucha, aquí está la clave. Lo que se cura es la elección errónea del observador, corrigiendo la identificación original con el sistema de pensamiento de separación del ego. Ahí está la clave. Tú lo único que haces es hacer el cambio, porque sabes que no haces nada con esa identificación con el cuerpo, con la mente errada, con la identidad que tú tienes de la dualidad. La dualidad no te da nada aquí. Tú tienes que trabajar con la mente espíritu. Salirte de lo convencional, porque aquí esta mente histórica no te da nada. Cuando nos salimos de la mente ego, podemos trabajar con la mente espíritu y esa es la que corrige. Eso es lo único que hacemos aquí con el curso. Que tú sabes que esta mente no da nada. Entonces tienes que hacer el cambio, sí, es un cambio radical. Que te va a dar, ¿qué? Vida, te va a dar paz, dicho. Que no es de este mundo, sí, no es de este mundo. ¿Ves? ¿Podríamos nosotros ser el director al mismo tiempo y cambiar algo que no nos guste de la película que hicimos originalmente? Pregunta. La respuesta, mira lo que dice Kenneth aquí. No podemos hacer nada nuevo. Yo lo dije ahora también, cambiar la película. No podemos, métete eso, hacer nada nuevo porque todo ya ha ocurrido. Y volvemos y nos encontramos en el mismo momento, Alba Inés, que yo le he dicho a ella mucho, esto ya pasó. No puedes cambiar el guión, pero puedes elegir qué parte del guión vas a reexperimentar. ¿Qué es lo que tú quieres reexperimentar para hacer
el trabajo contigo, de no sentir más rabia ni odio, ni lo que me está pasando hoy. Hoy tuve un desequilibrio en ese aspecto y decidí reexperimentar ese momento. ¿Para qué? Para llevarlo a la luz. Entonces dice aquí, básicamente, y esto implica simplificarlo en exceso, en algún sentido podrías elegir pasar por una situación con el perdón o pasarla con la ira y el resentimiento. También lo eliges. Si tú estás reexperimentando esa misma historia, la quieres vivir con aceptación, haciendo el trabajo en la verdad o haciendo la misma labor de resentida, de herida, porque no estás soltando ese juicio. Porque todos son juicios aquí. Eso hay que aceptar. Entonces podrías elegir pasar por una situación con el perdón realmente en ti o pasarla con la ira y el resentimiento. Tú eliges. Y dentro del caleidoscopio, ¿cuál es el caleidoscopio? Pues uno mismo, situado en el lado derecho del cuadro 3. Bueno, esto es un cuadro que hay aquí, que está en el libro, y te lo muestran. Es decir, el caleidoscopio que habla Kenneth aquí es esa parte en uno, la autoobservación. Y allí no existe el concepto de elección. Cuando tú te autoobservas, tú ya no puedes elegir porque sabes que no hay nada. ¿Dónde está la dualidad afuera? El caleidoscopio está dentro. ¿Y dónde tengo que hacer la corrección? Dentro. Entonces ya no hay que elegir nada. Haces tu corrección y ya dejas lo demás. Perdona. Y lo dejas así. La única lección está en el observador, situado en la mente, lo que estoy diciendo, la autoobservación. Por lo tanto, en el contexto de tu pregunta, el cambio para una película que no nos gustó sería otra película, que también ocurrió en ese instante original. ¿Sí? Montas otra película, pero está en tu mente, donde ya se hizo la corrección. Porque estás soñando, sigues soñando, pero haces de un sueño de tortura el sueño feliz. Pocas palabras para hacer la corrección. Fuerte. Y escucha esto. En el primer párrafo de esta sesión, el pequeño obstáculo dice que solo hay 2 elecciones que podemos llegar a hacer alguna vez. En este mundo parece haber elecciones, porque es ahí donde estamos atascados. Pero lo cierto es que la elección se hace a otro nivel, totalmente distinto. Y la práctica de un curso de milagros y su impulso original de deshacer el ego acabará llevándonos de vuelta a ese punto de darnos cuenta de que todo es un sueño. Gracias, Señor. Pero nuestro mundo no está cerca de esa toma de conciencia y por eso el mensaje tenía que darse de esta manera. A la vista de esto, en cierto sentido es un error trágico cuando la gente que lee el curso cae en la trampa de negar este mundo diciendo, el mundo entero en una ilusión, por lo tanto, es una ilusión, por lo tanto lo que yo haga no importa. ¿Sí? Caemos en esa locura. La orientación de un curso de milagros es justo la opuesta. Aunque dice que el mundo es una ilusión y que todo ya ha ocurrido, lo que elijamos sí que marca la diferencia aquí. Porque si vuelve y se presenta la situación, es que tú has elegido hacer la corrección. ¿Sí pillas? Porque todo está en mi mente. Entonces, si vuelve y se repite, como dice ahora, se vuelve y se presenta la situación, ¿es para qué? Para hacer la corrección mental y cambiar la película por una feliz. ¿Pillas? Entonces, por eso es que te dan muchas oportunidades de hacerlo, ¿sí pillas? Para llegar aquí. Y dice aquí, aunque dice que el mundo es una ilusión y que todo ya ha ocurrido, lo que elijamos sí que marca la diferencia aquí, porque refleja una elección realizada por el observador, o sea, por mí, por ti. Son estas elecciones las que nos destacarán del lugar donde estamos ahora mismo, o bien nos enraizarán más profundamente en él.
quiere decir que es tu elección. Si quieres seguir hundiéndote más o salir del pozo. ¿Se pilla? Y en otras ocasiones he dicho que un curso de milagros no es la última palabra de Jesús, sino el mensaje perfecto para el mundo tal como es ahora. Un mensaje escrito a un nivel que podemos entender y que en cualquier caso nos lleva hacia niveles más y más profundos de entendimiento y en último término más allá del mensaje mismo. Como todos sabemos, el mundo está fuertemente basado en el ego y por eso el curso se da a este nivel. Cuando el mundo aprenda, escuchen esto, cuando el mundo aprenda la lección del curso, lo cual probablemente llevará muchos siglos, ya no lo necesitaremos. Entonces yo creo que el amor de Jesús nos proveerá de un mensaje que estará a un nivel superior, en el sentido de que ya no necesitaremos un curso que hable con tanta profundidad del sistema de pensamiento del ego. Por eso sería un error terrible que la gente tratara un curso de milagros como se ha tratado a la Biblia, como la palabra final de Dios. Si cambiamos de un contexto lineal de sucesos, donde estos ocurren uno después de otro, a un contexto holográfico, podemos decir que ya existe un mensaje superior, ¿sí? Que ya existe un mensaje superior con el que cualquiera puede sintonizar. El amor del Espíritu Santo dentro de nuestras mentes es perfecto. Imagínense. A medida que se caen los velos de nuestro miedo y de nuestra culpa, somos capaces de oír su voz con mayor claridad. La famosa cita de la Biblia es relevante aquí. Quien tenga oídos que oiga. Mateo 11:15, versículo 15. Y en este momento el mundo no está preparado para oír ese nivel superior de verdad. Mire qué fuerte. Retornando al texto, el punto importante aquí es que todo lo que hacemos, teniendo al ego como base, es un recuerdo de ese único error. Ese antiguo instante en que creímos que habíamos atacado a Dios y estábamos convencidos de que Él nos atacaría de vuelta. Olvídate de ese momento de terror, que ya hace tanto tiempo que se corrigió y se deshizo. ¿Podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? ¿Podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? No puedes volver a él. Por eso es que estamos recordando cómo fue. ¿Sí, pilla? Estamos recordando cómo fue. Entonces, por eso es que hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está en su hogar. Camina a la deriva, enfrascado en una búsqueda interminable, buscando en la oscuridad lo que no puede hallar y sin saber qué es lo que anda buscando. Construye miles de casas, pero ninguna de ellas satisface a su agitado mente. No se da cuenta de que las construye en vano. El hogar que anda buscando, él no lo puede construir. El cielo no tiene sustituto y lo único que construyó fue un infierno. Tal vez pienses que lo que quieres encontrar es el hogar de tu infancia, la infancia de tu cuerpo y el lugar que le dio cobijo son ahora recuerdos tan distorsionados que lo que guardas es simplemente una imagen de un pasado que nunca tuvo lugar. Mas en ti hay un niño que anda buscando la casa de su padre, pues sabe que él es un extraño aquí. Su infancia es eterna, llena de una inocencia que ha de perdurar para siempre. Por donde quiera que este niño camina es tierra santa. Su santidad es lo que ilumina el cielo y lo que trae a la tierra el puro reflejo de la luz que brilla en lo alto, en el que el cielo y la tierra se encuentran unidos cual uno solo. Mire que esto está en el manual para el maestro, la página 182.
seguir aquí con Alba Inés. La página, vamos a seguir en la página, ya le dije, perdón, 73. Página 73. ¿En qué parte? Aquí empezando. Ese tema. Este tema de no poder volver al hogar también nos recuerda la famosa novela de Thomas Wolfe, ¿cómo se pronuncia? No puedes volver a casa. En este sentido, no podemos retornar a la casa del ego. Nosotros creemos que podemos, pero vivimos en esa casa solo por un aparente instante y ese error quedó corregido. Sin embargo, lo que tratamos de hacer en este mundo es elegir experimentar todas esas dimensiones del ego en nuestras mentes, reflejando la declaración original del ego de que yo no soy tal como Dios me creó. En todo momento, por supuesto, creemos estar en dimensiones situadas fuera del cielo. Y todo lo que señala hacia él no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución solo podría ser irreal. Tal es la justicia que tu amoroso Padre se aseguró de que se hiciera contigo y te ha protegido de tu propia injusticia contra ti mismo. No puedes extraviarte porque no hay otro camino que el suyo y no puedes ir a ninguna parte excepto hacia él. ¿Cómo iba a permitir Dios que su Hijo se extraviara por un camino que es solo la memoria de un instante que hace mucho que pasó? Esa declaración nos recuerda que nuestra experiencia como individuos separados en este mundo solo parece ser real, pero la creencia en el mundo es simplemente un error que ya ha sido corregido y deshecho. Solo en ilusiones parece que podemos tener una voluntad opuesta a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la protección de Dios hacia nosotros no viene de un mágico caballero blanco que nos vigila. Más bien, su protección es simplemente su ser y por extensión el ser de su Hijo, el Cristo, que asegura que nuestra injusticia hacia nosotros mismos no ha tenido efecto, puesto que nunca ocurrió. Nada existe fuera de su ser. No puede haber otro camino sino Dios, como ya hemos visto. Y así es imposible que una parte de Dios pueda abandonar a su fuente y perderse. La presencia del Espíritu Santo en la mente del observador, que es el recuerdo del ser de Dios, es la protección de la verdad que no permite que el Hijo haga real lo irreal, ni que haya ocurrido lo que nunca podría ocurrir. Un terrible instante es un pasado lejano que ha sido completamente corregido, no es motivo de preocupación ni tiene valor alguno. Deja que lo muerto y que lo pasado descansen en el olvido. La resurrección ha venido a ocupar su lugar y ahora eres parte de la resurrección, no de la muerte. Amén. Esto refleja la conocida afirmación de que Jesús en el Evangelio dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, en Mateo 8:22, versión Rey Jacobo. Prestar atención a lo que nunca ocurrió y por lo tanto no existe, es decir, a lo que está muerto, simplemente da realidad al error, impidiéndonos reconocer su naturaleza ilusoria y despertar del sueño. Una vez más, el curso usa el término resurrección para el despertar del sueño de la muerte. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la resurrección del cuerpo. En el nivel de la mente, simplemente nos damos cuenta de que todo el mundo es un sueño y de que lo que estamos viviendo ya ha ocurrido. Puesto que el Espíritu Santo ya está presente en nuestras mentes,
como el pensamiento de expiación que refleja el amor de Dios, y como nosotros también somos un pensamiento, también debemos ser parte de ese pensamiento de expiación o resurrección. Asimismo, el curso nos dice que estamos con Jesús cuando se elevó. Ejemplo, Él, el Espíritu Santo, os da las gracias a ti y a tu hermano, pues os elevasteis con Él cuando empezó a salvar al mundo. Capítulo 6, 5. Así la resurrección ya ha ocurrido dentro de nosotros, simplemente espera nuestra aceptación de este hecho. Ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte, una bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante para ser restaurado instantáneamente al perfecto amor de su Padre. ¿Y cómo podría mantenérsele encadenado cuando hace tanto tiempo que se le liberó de las cadenas, las cuales desaparecieron de su mente para siempre? El Hijo de Dios sigue siendo tan libre como Dios lo creó. Renació en el mismo instante en que eligió morir en vez de vivir. ¿Y te negarías ahora a perdonarlo porque cometió un error en un pasado que Dios ni siquiera recuerda y que no existe? ¿Sí? La creencia en la separación es el lugar de muerte, la bóveda. En el mismo instante en que entramos en esa bóveda, Dios nos restauró a sí mismo. Este es uno de los temas clave que vuelve una y otra vez en un curso de milagros. Todavía estamos en Dios y seguimos siendo tal como Él nos creó. Cada vez que nos descubrimos atacando a otra persona o a nosotros mismos, es porque todavía estamos aferrándonos a ese antiguo recuerdo de que atacamos a Dios y por lo tanto no merecemos ser perdonados. El uso que hace el curso de la frase nacido de nuevo no debe confundirse con el significado que le dan los fundamentalistas cristianos, puesto que el tiempo lineal no existe. Cada aparente instante dentro de la mente del observador ofrece la oportunidad de liberarse de la prisión del pasado. En verdad no hay pasado, no tenemos historia personal o colectiva, y así a cada instante estamos eligiendo el relato del ego de un pasado pecaminoso y sin perdón, o la verdad del Espíritu Santo de un presente perdonador en el que ningún pecado ocurrió nunca. Estás ahora oscilando entre el pasado y el presente. A veces el pasado te parece real, como si fuera el presente. Oyes voces del pasado, del ego, o luego dudas de haberlas oído. Esto suena como la descripción que un libro de texto de psiquiatría clínica haría de una persona psicótica que está oyendo voces. El curso usa este paralelismo con mucha frecuencia y lo hace en las líneas que siguen. Es en verdad que somos dementes, no clínicamente dementes tal como se define habitualmente, sino dementes porque todavía seguimos escuchando una voz del pasado que ya ha desaparecido. En muchos casos la persona psicótica oye voces del pasado. Esa persona podría estar en una situación y de repente oír la voz cruel de un padre, un profesor o un amigo de hace 45 años y experimentarla como que está ocurriendo ahora mismo. Pero a otro nivel todos hacemos esto, porque todavía estamos oyendo esa voz del antiguo instante que dice que atacamos a Dios y que Dios nos atacará de vuelta. Y la pregunta es, por tanto, la cuestión aquí es que nosotros oímos esas voces y creemos en ellas.
¿sí? Y después empezamos a dudar de ellas porque estamos aprendiendo que hay otra voz que se puede oír. Ese es el problema. Y escucha lo que dice aquí, correcto. Jesús está diciendo aquí que vamos y venimos. Anteriormente el texto nos dice de manera repetida que no estamos totalmente locos. Texto, capítulo 16, sesión 6, párrafo 8, literal 8. Texto, capítulo 17, sesión 5, párrafo 7 al 9. Texto, capítulo 17, sesión 7, párrafo 10, literal 2. Lo que significa que oímos esas voces del pasado y empezamos a dudar de ellas. Pero a veces pueden sonar muy reales y convincentes, como todos sabemos que le hemos dado realidades, porque lo conocido es lo que sabemos. Resulta que no hay nada. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero que no está seguro de lo que percibe. Un buen amigo mío de la escuela de graduados tuvo un brote paranoico hace muchos años y todavía está en el hospital. Su psicosis es inusual en el sentido de que él siempre es consciente de que está alucinando, de que está teniendo ideas paranoicas y sin embargo no puede cambiar lo que hace. En realidad, eso es todavía más doloroso que no darse cuenta de ello. Él sabe exactamente lo que está ocurriendo y los dementes, que son sus pensamientos, pero se siente impotente para cambiarlo. Escucha esto, impotente. Este es el mismo tipo de situación en la que nosotros nos encontramos, solo que ahora no estamos hablando de la paranoia clínica. Nuestra posición es diferente en el sentido de que nosotros sabemos que la voz es la del ego y que en último término tenemos control sobre ella. Y estos pasajes del texto nos están diciendo que podemos hacer otra elección. Estamos en la posición de empezar a entender las enseñanzas de un curso de milagros y darnos cuenta de que lo que parece ser real no lo es. Escucha. Y a medida que esta comprensión se desarrolla, empezamos a tener la sensación de que las cosas no son lo que parecen. Así, por ejemplo, incluso si nos enfadamos mucho, hay una parte de nosotros que no está del todo convencida, como lo estuvo en el pasado, de que nuestra ira está justificada. Esta es la zona fronteriza entre los dos mundos, el puente entre el pasado y el presente. Aquí todavía ronda la sombra del pasado, sin embargo se vislumbra ya la luz del presente. Una vez que esta luz se ve, es imposible olvidarse de ella, y esa luz te rescatará del pasado y te conducirá al presente, donde realmente te encuentras. En la zona fronteriza entre los dos mundos, todavía oímos la voz del ego y tenemos reacciones del ego ante los sucesos, pero también somos conscientes de que hay otra cosa en nuestra mente, la presencia amorosa del Espíritu Santo. Incluso es posible que estemos preparados para entender esta enseñanza presente, no solo a nivel conceptual, sino también a nivel experiencial. Entender desde dentro que la totalidad del mundo es un sueño, que literalmente nos estamos observando a nosotros mismos pasar por todo lo que hacemos cada día, despertar por la mañana, vestirnos, comer, pelearnos, sentirnos felices y pacíficos o en conflicto y hacer nuestras tareas cotidianas. Y a medida que empezamos a experimentar la naturaleza ilusoria de este mundo, nunca podemos volver a perder completamente esa sensación. Podemos intentar negarla con todas nuestras fuerzas, pero hay una parte de nosotros que una vez que hemos visto más allá de las sombras del ego, ya nunca volverá a ser la misma. Una vez que hemos visto la luz de esta verdad, nos sirve como ancla en medio de los tormentosos mares del ego y nos impide desviarnos completamente. O usando otra analogía del mar, la verdad
entre en nuestras mentes como la luz de un faro, llamándonos a volver de la oscuridad de la culpa y el miedo del ego al perdón y el amor del Espíritu Santo. Y es verdad. Las sombrías voces no alteran las leyes del tiempo ni las de la eternidad. Proceden de lo que ya pasó y dejó de ser y no suponen ningún obstáculo para la verdadera existencia del aquí y del ahora. El mundo real es la contrapartida a la alucinación de que el tiempo y la muerte son reales y de que tienen una existencia que puede ser percibida. Esta terrible ilusión fue negada en el mismo lapso de tiempo que Dios tardó en responder a ella para siempre y en todas circunstancias. Y entonces desapareció y dejó de experimentarse como algo que estaba ahí. Esta es la idea central que ya hemos visto varias veces, refiriéndonos al cuadro 5. Ese mismo lapso de tiempo, el pequeño instante, no ha tenido ningún efecto en absoluto en la sólida línea de la eternidad, cuya canción permanece totalmente inafectada por la aparente interferencia de los disonantes acordes del ego. El mundo real también forma parte del mundo ilusorio, pero está libre de todo el dolor de la ilusión. ¿Cómo puede algo que no está ahí causar dolor y a qué? El mundo real, hermano, tú que estás ahí, está libre de todas las proyecciones de culpa de la ilusión. Por lo tanto, la primera parte de la alucinación es el sistema de pensamiento del ego, la creencia equivocada de que el tiempo y la muerte son reales. La segunda parte, que también está dentro del marco de la ilusión, deshace la creencia en la realidad del tiempo y la muerte. Esto es similar al comentario del curso sobre que el perdón solo es una ilusión que no genera más ilusiones. Como afirma el manual para el maestro dice, el perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo que la hace diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Que es la parte de la sesión 3 del manual para el maestro. Y así, aunque continuamos en el sueño para experimentarnos a nosotros mismos como reales, viviendo en un mundo que creemos que realmente está ahí afuera, el sueño no es la realidad. Sin embargo, en nuestra mente permanece el pensamiento feliz del despertar, que es la respuesta de Dios y que ya ha deshecho todo el sistema de pensamiento de Dios. Y en la tercera parte volveremos al mundo real, cuyo logro es el objetivo del curso. Cada día y cada minuto de cada día. Escucha esto. En cada instante de cada minuto. No hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Y así mueres cada día para vivir otra vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad no existe. Esto es lo que es toda vida, un aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de nuevo a la vida. La repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Esto expresa la misma idea que acabamos de mencionar, y a saber que a cada instante que experimentamos, que es nuestra vida, percibiéndonos a nosotros mismos como seres separados, no hacemos sino revivir aquel antiguo instante. Curiosamente, la primera frase del párrafo que acabamos de citar se escribió de manera errónea en la primera edición del curso. Esa última frase se imprimió originalmente como el terror, fue reemplazado por el amor. La versión corregida en impresiones posteriores es el terror tomó el lugar del amor. En realidad la versión equivocada también es correcta.
solo que esa no es la cuestión que se está exponiendo aquí. Pareció haber un único instante en que el terror tomó el lugar del amor y el ego sustituyó al cielo. Sin embargo, en aquel mismo instante aparente, el terror fue reemplazado por el amor mediante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este pasaje también contiene una referencia a la idea anteriormente citada de que cada momento estamos eligiendo entre crucifixión y resurrección. Texto capítulo 14, sesión 3, párrafo 4, literal 1. Este morir no hace referencia a la muerte física, por supuesto, sino más bien a la muerte como símbolo del ego. En este sentido, cada vez que elegimos identificarnos con cualquier aspecto del sistema de pensamiento del ego, bien sea ira, culpa, especialismo o dolor, estamos en efecto muriendo, pues creemos que en esa aflicción hemos vuelto a matar a Dios y a Cristo y por lo tanto merecemos morir. Sin embargo, a cada instante también tenemos el poder de elegir vivir mediante la elección de identificarnos con la voz que habla a favor de la vida. Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no te encuentras en el espacio que hay entre los dos mundos y has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace ante las puertas del cielo. Aquí Jesús está siendo optimista, pero recuerda que dentro del instante santo, fuera del tiempo y del espacio, la respuesta ya ha sido dada y por tanto sí que nos encontramos ante las puertas del cielo. Generalmente, esta no es la experiencia que tenemos, pero Jesús nos recuerda que hay otra parte de nosotros, otra cinta de video que podríamos elegir en la que realmente estaríamos ante la puerta del cielo. Ya hemos completado este viaje. Pregunta. ¿Cómo encaja esto con la declaración de que el tiempo en que cada mente aceptará la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya se ha fijado? Respuesta. Ya hay una cinta de video que podemos elegir que nos haría reexperimentar ese momento en el que despertamos al hecho de que nunca nos separamos. Ya hemos experimentado ese despertar, pero el observador todavía tiene el poder de elegir cuándo reproducir esa cinta de video. Y ahí está requete claro. Y por hoy vamos a dejar aquí, en esta página 79 del libro de Kenneth Wapnick, del tiempo, una gran ilusión. Y es maravilloso que tú puedas asimilar todo este proceso para que tú entiendas lo que es estar aquí y ahora. Gracias, que tengas una excelente noche y los espero mañana en un curso de milagros a las 7 de la noche. Gracias.